Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. ¿Cómo están esta mañana? Bendecidos. Voy a pedirle el favor si puede estar de pie un momento más. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Lucas 14, versículo 15. Dice la palabra del Señor: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Señor, en esta mañana te alabamos, te honramos, Dios, y bendecimos tu nombre. Y oramos para que nuestro entendimiento se abra. Oramos para que tu gracia se siga derramando en nuestras vidas, bendito Dios y Padre. Y trae sobre nosotros espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Por favor, Dios, glorifícate en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Esta mañana vamos a hablar de la gran invitación divina. Cuando miramos este pasaje tiene que ver con lo que es el reino de Dios, con lo que tiene que ver con la misma salvación y cómo Dios ha dispuesto todo para que el hombre reciba esta salvación. Pero es muy interesante porque esta parábola, porque es una parábola que Jesús contó, se da en un contexto donde estaban en una cena. Estaban precisamente en una cena y Jesús aprovecha. Jesús era demasiado sabio y aprovechó el momento para enseñarles una gran verdad. Usted puede leer el contexto y en el versículo 7, o mejor, desde el versículo 1 dice que aconteció que en un día de reposo, que habiendo entrado para comer a casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. A Jesús como que le gustaba mucho lugares donde había comida, ¿no? ¿A usted le gustan esos lugares, esas invitaciones donde hay comida? Claro, y ahí estaba el Señor. Y en el versículo 7 dice que veía cómo los fariseos, los principales, escogían los primeros asientos a la mesa. Imagínate una mesa enorme, de grande. En la cabecera va a estar el Señor que hizo la invitación y todos querían estar ahí cerca. Ahí estaban, digámoslo así, los más importantes. Y dice Jesús que cuando fueran convidados a alguna de estas celebraciones, una boda, no se sentaran en el primer lugar,
sino que se hicieran atrás y que ya cuando viniera el Señor, el que les invitó, al verlos muy lejos, más bien les diría: vengan acá y háganse acá más cerca de mí, aquí adelante. Porque Jesús tenía un pensamiento, quería enseñarles algo, que está ahí en el verso 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Pero el tema con los fariseos y los religiosos es que ellos buscaban reconocimiento. A ellos les gustaba ese tipo de invitaciones y que los vieran en ese tipo de celebraciones y que estuvieran cerca de la persona más importante. A ellos les gustaba recibir gloria de los hombres. Pero no quedó allí el Señor. Luego le dice al Señor que había hecho la invitación, le dijo: cuando hagas una comida o una cena, no invita a tus amigos, no invites a tus familiares ni a tus vecinos, no invites a los ricos, a esa gente importante no la invites. No, más bien invita a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. ¿Sabe quiénes eran esos? Los desechados por la sociedad. Nunca ibas a ver en una fiesta de ese tipo a estas personas, porque los fariseos, los religiosos tenían un pensamiento, que esas personas tenían una maldición y que tenían un castigo de Dios y que por esa razón estaban viviendo esa situación en sus vidas. Ellos querían estar con la gente importante, y para ellos un pobre, un manco, un cojo, un ciego, eso no era importante. Entonces Jesús les dice: yo quiero que invites a esas personas. ¿Sabes por qué? Porque si invitas a tus amigos y a los ricos, ellos te van a devolver el favor. Luego te van a invitar a ti a una de sus celebraciones y vas a perder la recompensa. ¿Por qué? Porque si invitas a un pobre, a un necesitado, él no te va a devolver nada. Él solo va a recibir el favor, pero ¿sabes una cosa? Vas a recibir la recompensa en la resurrección de los justos. Y ahí estaba la conversación en medio de la cena, de ese banquete, estaban hablando, cuando de pronto en el versículo 15 dice: oyendo esto, o sea, parece que alguien entendió lo que Jesús quería decir, ¿no? Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren comer pan en el reino de Dios? Yo sabía que todos iban a decir que sí. Y Jesús, este hombre hizo una gran declaración. Déjeme decirle que los fariseos no estaban entendiendo nada de lo que realmente Jesús quería enseñar, porque ellos eran tan ególatras, eran tan legalistas, eran tan elitistas, que pues yo me los imagino ahí pensando: oigan a que yo voy a invitar a un cojo, un ciego a mi casa a comer. Oigan a que yo voy a invitar a un pobre a mi casa. No, yo invito gente importante. Y ese era el pensamiento de ellos. Y yo me los imagino cavilando en el corazón. Entonces, cuando alguien de allí sí entendió lo que Jesús quería enseñar, lo primero que encontramos en el texto es una bienaventuranza, versículo 15. Cuando dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Aquí el reino de Dios, cuando se habla del reino, tenemos que hablar de dos cosas. Tenemos que hablar de la salvación que Dios ofrece al ser humano, que le va a dar acceso a entrar al reino. Entonces, en el reino hay muchas bendiciones. Imagínate por un momento en esta mañana, tú y yo estar sentados en una mesa enorme. Yo no sé cómo va a ser esa mesa allá, pero tiene que ser algo muy grande. Y que usted y yo estemos sentados y Jesús esté ahí a la mesa con nosotros. ¿Cuántos quieren eso? ¿Ah? Yo creo que es la
satisfacción más grande, el momento más hermoso. Y es lo que el Señor está diciendo. Y ahí poder comer con el Señor, disfrutar de su amor, de su presencia, de todo lo que Él es. Por eso somos bienaventurados. ¿Cuántos bienaventurados hay conmigo esta mañana? Usted y yo tenemos una invitación, que aquí la vamos a ver. Luego en el texto encontramos, en segundo lugar, la cena está lista. Ya todo está preparado. Verso 16. Entonces Jesús le dijo a un hombre. Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Jesús está en una cena, se habla de una cena en el reino de Dios, se introduce esta parábola y Jesús dice, un hombre hizo una gran cena y convidó ¿a cuántos? A muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado, todo está dispuesto, todo está listo. Entonces, para entender la parábola tenemos que entender cómo era la cultura judía, qué era lo que ellos hacían. La cultura judía para este tipo de acontecimientos no es como nosotros, que quizás podemos llamar a alguien y decirle, mira, mañana te invito a cenar o a almorzar. No, ellos se tomaban un tiempo. Parece que el contexto de esta cena es una boda, entonces con mucho más tiempo. Y eso, cuando el novio hacía el compromiso, podía demorarse más o menos un año para que se diera ya el momento de la boda. Entonces, eso no era algo de imprevisto. Entonces había una primera invitación, una invitación a la cena. Y luego, cuando ya todo estaba preparado, la mesa estaba servida, todos los alimentos dispuestos, entonces, ¿qué hacía el señor de la casa? Le decía a su siervo, vaya y por favor dígale a los convidados que ya todo está listo y dispuesto y que deben venir a la cena. Y es lo que vamos a ver acá. Dice el texto que hizo una gran cena y convidó a muchos. Eran muchos los invitados. Y a la hora de la cena, o sea, en el momento, en el tiempo de la cena, le dice a su siervo que vaya y busque a los convidados, vengan, que ya todo está listo. Y quiero dejarle claro, aunque hay otras interpretaciones para esta parábola, Jesús aquí está hablando del reino de Dios y de la salvación misma. Y quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 25, versículo 6, para que entendamos un poquito más esto. Isaías 25, 6 dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete. ¿Cuántos quieren estar en ese banquete? Ay, ay, ay. De manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están encubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces la parábola tiene que ver con esto que Isaías dijo. Tiene que ver con que va a haber un banquete en el reino de los cielos. Pero ¿quiénes van a poder entrar a ese banquete? ¿Quién? Los salvos, los nacidos de nuevo, los que han recibido la salvación, como lo dice este pasaje. Entonces ahí está la invitación.
Ahora, ¿quiénes eran en primera instancia estos invitados? Los muchos es el pueblo de Israel. Ellos eran los primeros invitados a este banquete, a esta cena. Y vamos a ver qué pasó con ellos, qué sucedió. En tercer lugar, voy a hablar de las excusas de los convidados. Y usted puede llamar también esta sección excusas, excusas y excusas. ¿Sí? ¿Qué es una excusa? ¿Sabe qué es una excusa? No en todos los momentos, porque hay excusas justificadas, pero en muchos momentos, y en este momento, es una mentira. Simplemente es buscar una razón para no hacer lo que debo hacer o lo que me comprometí a hacer. Entonces, nosotros recibimos muchas invitaciones a veces, o queremos hacer algo, o nos dicen vamos a hacer tal actividad, y a veces, como no queremos hacerlo, ¿qué decimos? Yo te confirmo, yo te llamo, yo te aviso, yo te digo. Por no decirle a la persona, mira, no quiero hacer esa actividad, no quiero hacer. Y a veces, ¿sabe qué hacemos? Cuando ya llegó el momento de ir, entonces cogemos el celular y escribimos un mensaje. Mira, es que no puedo ir porque es que estamos en las Corralejas. No puedo ir porque está lloviendo muy duro. No puedo ir porque tal cosa. Y ese no puedo, ¿sabe qué es? Es que no quiero. Es que realmente yo no quiero. Yo no lo quiero hacer. Y en esa medida eso se vuelve una mentira. Estoy buscando alguna razón por ahí para no ir. Mire lo que sucede en este texto. Verso 18. Y todos, pregunto, ¿cuántos fueron invitados? ¿Cuántos fueron? ¿Se acuerda cuántos invitó? Muchos, ¿se acuerda? Que eran muchos. Y luego, todos a una comenzaron a excusarse, a disculparse, a poner pero. Y el primero dijo: he comprado una hacienda, una finca, y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Es una excusa porque, pues, ¿usted cómo va a comprar una finca sin verla primero? ¿Ah? Y lo otro es que normalmente estas celebraciones eran de noche. Entonces, de noche se iba a ir a ver la finca. Era una excusa solamente. Y aquí la primera excusa, ¿sabe qué es? Los negocios o el dinero. Él hizo un negocio, compró una hacienda y necesitaba ir a ver. Y a veces usted y yo tenemos la excusa del dinero. ¿Para qué? Para no hacer lo que Dios quiere que hagamos, para no buscar a Dios, porque le damos prioridad a otras cosas. Luego viene otra excusa, versículo 19. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y aquí la excusa es el trabajo. Y es la misma cosa. Oye, compraste esos bueyes, es como comprar un carro nosotros, sin primero hacerle una revisión, sin montarnos en él y sentir cómo está el carro y ver cómo está el carro. Y luego que lo pago, voy a ir a probarlo. No, eso no va a pasar. Él tenía que, antes de comprar las yuntas de bueyes, estos animales que eran utilizados para el trabajo, él tenía que ir y mirarlos y probarlos y mirar si realmente servían para lo que él quería. Entonces claramente vemos que es otra excusa. Él no estaba interesado en ir a ese banquete. ¿Cuántos están interesados en ir a ese banquete? La pregunta es, ¿será que tenemos excusas? Y en tercer lugar, este es el campeón. Este tenía una excusa muy razonable. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Dígale a su señor, dígale que no puedo ir porque es que, hermano, yo me acabo de casar. ¿Y qué? Yo necesito irme de luna de miel. Yo necesito estar con mi esposa. Yo necesito disfrutar de esto. No.
Pero la pregunta es, ¿usted se casa de un día para otro? Si él sabía que tenía una invitación, él debía prepararse para ese momento de la invitación. Por eso habían dos momentos. El primero, cuando se le anunciaba que era invitado a esa boda o a ese banquete. Y el segundo era cuando ya el Señor decía todo está listo y se le mandaba ya la segunda invitación, pero esa no era para informarle, simplemente era para decirle venga ya, que ya todo está listo. Y él debía estar listo para eso. Entonces aquí está la excusa de la familia. Y a veces sacamos excusas, y déjeme decirle una cosa, si miramos con cuidado es porque nuestras prioridades están trocadas. Es porque Dios no es lo más importante en nuestra vida. Es porque usted y yo siempre tenemos razones para aplazar las cosas de Dios. Y a veces decimos que Dios es lo que más amamos, que Dios es lo más importante en nuestra vida, y decimos una cantidad de cosas. Y yo quiero llevarlo a un otro nivel. Quizás usted, algunos lo dicen, no, es que uno no tiene que estar metido en la iglesia a toda hora. Y algunos vienen cada 8 días, se congregan, otros no, otros vienen cada 15 o cada mes cuando es la Santa Cena. Porque no tienen eso como algo importante, como una prioridad. Gracias, hija. No lo tienen como algo importante. Pero si miramos, lo que realmente a veces hacemos es sacar excusas, razones humanas, razones lógicas y razones hasta engañosas para no hacer lo que Dios quiere que debemos hacer. Pero dígame cuánto, no me lo responda a mí, respóndaselo usted mismo. ¿Cuántas veces usted y yo no estudiamos la palabra, no oramos porque decimos yo no tengo tiempo? Y se le fue el día y usted dijo no tuve tiempo de orar, no tuve tiempo de estudiar la palabra, no tuve tiempo. ¿Por qué no tienes tiempo? No hay tiempo porque mis prioridades son otras. Tuvo tiempo para dormir, tuvo tiempo para trabajar, tuvo tiempo para comer, tuvo tiempo para recrearse, ¿sí? Para entretenerse en el celular y en las cosas, pero no hay tiempo para Dios. Y lo que hacemos es sacar una excusa. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿usted y yo queremos comer pan en el reino de los cielos? ¿Sí o no? Entonces no saquemos excusas. No saquemos excusas. Hagamos lo que Dios dice que debemos hacer. Y yo no quiero traerle a usted en esta mañana un mensaje de condenación porque dejó de orar un día y entonces ya Dios no lo ama. No, eso no va a pasar y eso no es así. Pero sí tenemos que ser responsables y consecuentes con lo que somos. ¿Cuántos aquí somos seguidores de Cristo? Hermano querido, eso implica tener las prioridades claras. ¿Qué es realmente lo más importante en nuestra vida? ¿Quién es la persona más importante en nuestra vida? Por eso en algún momento yo he dicho, Dios no debe ser lo más importante ni lo primero en nuestra vida. Dios debe ser el todo en nuestra vida. Porque a veces ese primer lugar le podemos poner algo más por encima. Y ya está en el segundo o en el tercero. Y todo lo que esté por encima de Dios, la Biblia lo define como idolatría. Entonces, cuando yo veo el texto, es que hermano, es una gran invitación. ¿Cuántos aquí quizás alguna vez tú has invitado a alguien a tu casa? Especialmente las madres, las mujeres se frustran un poco cuando quizás invitan a sus hijos o a sus familiares a una celebración y después no llegan. Algunos llaman y dicen no voy a poder ir porque me presentó algo. Otros no llegan y no dicen nada. ¿Cómo se siente? Hay frustración, hay enojo. Pues mire lo que va a suceder acá en este pasaje. Dice en el cuarto lugar la reacción del Señor.
Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Bueno, para entender un poco más esto, en primer lugar debemos tener claro que los convidados, los primeros, ¿quiénes fueron? Los judíos, Israel. Ellos sacaron excusas. Los fariseos no creyeron que Jesús era el Mesías. Y déjeme decirle que aunque algunos sabían y entendieron que Jesús era el Mesías, ellos prohibieron que alguien reconociera que Jesús era el Mesías y dijeron entre ellos: si alguien entre nosotros reconoce que Jesús es el Mesías, no puede entrar al templo. No puede entrar al templo. Y recuerde a Nicodemo, ¿no? Que era un fariseo. ¿Cómo vino a Jesús? A escondidas, de noche, sin que los demás se dieran cuenta, por el problema que había allí. No es que algunos de ellos no entendieran que Jesús no era el Mesías, sino que ellos estaban esperando, según su conocimiento, un Salvador, un guerrero, alguien que viniera a liberarlos de Roma. Y no estaban entendiendo que vendría Jesús como un guerrero celestial, como el Señor, para liberar al hombre del pecado. Eso era lo que venía a ser el Mesías. Y ellos no lo estaban entendiendo. Entonces, estos primeros convidados rechazaron la invitación. La rechazan. Luego está un segundo grupo, de los que ya Jesús había hablado anteriormente, cuando le dijo al dueño de casa: cuando hagas una fiesta, no invites a los importantes, invita a este grupo de personas. ¿Sabe quiénes eran ellos? Los olvidados, los desechados por la sociedad. Ahí caben tranquilamente, ahí caben los publicanos, que eran desechados por ellos, eran judíos que servían a Roma. Las prostitutas desechadas, los que tenían oficios según ellos no muy honorables o que eran pobres, para ellos no, esta gente no. Esta gente no es digna de venir a un banquete. Esta gente no es digna de venir a nuestra casa. Pero aquí el Señor dice: muy bien, ustedes que se creen los importantes, ustedes que son el pueblo escogido de Dios, ¿sí? Ustedes rechazan la invitación. Muy bien. Le dice al siervo: vaya, claramente lo dice, ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y aquí ya el Señor está excluyendo a este grupo, pero no porque Él quiere, sino porque ellos lo decidieron. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que su casa esté llena. Porque el Señor quiere salvar a todos. Solo que el hombre respondemos negativamente muchas veces al llamado de Dios. Y lo que más me llama la atención de esta parte es que Dios mira a los que son desechados y olvidados. Aquellos que la sociedad no da nada por ellos, el Señor los mira y el Señor los quiere atraer a Él. En estos días, estudiando los nombres de Dios, hablábamos del Dios que me ve. ¿Y sabe a quién se le apareció Dios? A Agar, una esclava, una mujer desechada, una mujer que estaba sola, que estaba huyendo en ese momento, pero Dios se le revela a ella y viene y la busca, y ella dice: este es el Dios que me ve, el Dios que ve mi aflicción, el Dios que recoge al que el mundo desecha, el Dios que está dispuesto a salvar a aquellos por el cual el mundo no da un centavo ni un peso por ellos. Y es lo que sucede acá. Yo me imagino en ese momento a los fariseos, y permítame especular un poquito. Están en una cena, ahí hay gente muy importante, porque Jesús claramente le estaba diciendo al que los invitó: no invites a los ricos, ni a tus amigos, ni a tu familia,
invita a este tipo de personas. Y yo me imagino a los fariseos pensando, no, pues valiente gracia una cena de esas. Uno sentarse a la mesa con mancos, con locos, con cojos, con ciegos. No, pues qué, para hablar de sus miserias, ¿no? Así era el pensamiento de los fariseos. Mira, a mí me sorprende que ellos llegaron a ser tan arrogantes que dijeron, esta gente maldita es porque no conoce la ley. Cuando ellos son los que estaban llamados a enseñarle la ley, a enseñarle la verdad. Entonces, para este grupo de élite, ¿sabe? El prójimo no eran todos los judíos. El prójimo era su grupo más cercano. Entonces, en esa medida, su pensamiento era elitista, su pensamiento era desechar a las personas, era no ver a otros en su necesidad, pero el Señor sí ve a otros en su necesidad. Y le voy a decir algo que a mí me parece maravilloso. El Señor quiere llevar a esos desechados a un banquete al reino de los cielos. ¿No le parece maravilloso eso? Y luego encontramos aquí el tercer grupo. Y el tercer grupo podemos llamarlo los forzados. Los forzados a entrar. Dice en el versículo 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Yo me imagino entonces cómo será esa mesa de grande, ¿no? En el reino. Aún hay puestos en la mesa, aún hay lugar en el reino. Escúcheme, el Señor está diciendo en esta mañana que todavía hay lugar en el reino para muchos más. Y dice el texto que el Señor le dijo al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque Él quiere casa llena. ¿Recuerda lo que dijo el hijo pródigo cuando estaba en la mala? En la casa de mi padre hay abundancia de pan. En la casa del Padre está todo lo que necesitamos. Así los religiosos no quieran entrar, los judíos en su momento no quisieron entrar. Sabemos que Israel será salvo. En algún momento se les va a predicar, van a creer, algunos se han convertido, algunos pocos, pero yo analizaba y decía, oiga, ¿cómo es que ellos tienen al Mesías enfrente? El cumplimiento de la profecía. ¿Y cuántos judíos han muerto desde el tiempo de Jesús a hoy? Esos no son salvos. Si no creyeron en Cristo, no son salvos. Así se crean muy escogidos. No son salvos. Porque el único camino para llegar al cielo, al Padre, ¿es quién? ¿Es quién? Jesucristo. Entonces, aquí tiene que ver con nosotros. Porque cuando los judíos desechan, rechazan al Mesías, rechazan la salvación, entonces el Señor envía el evangelio y levanta siervos para que lleven el evangelio a los gentiles, o sea, a nosotros. Y aquí dice en el versículo 23, fuérzalos a entrar. La palabra forzar aquí en el griego es anankazo, así como suena, anankazo con K. ¿Y sabe qué quiere decir? Constreñir mediante amenazas, casi que obligar, pero también tiene otra connotación, persuasión, persuadir. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor le dijo a su siervo, muy bien, la primera ocasión les dice, vaya, busque los ciegos, los cojos, los mancos, busque toda esa gente y tráigala para acá. ¿Sabe quiénes son esos? Los necesitados, los que reconocen su necesidad de Dios, los que están en la miseria y necesitan a Dios. Entonces los trae. Y viene y dice el siervo, no, aquí todavía hay mucho espacio. Y va y le dice a su amo,
su Señor: ya hice lo que me dijiste, pero hay mucho espacio todavía. Hay mucho lugar en la mesa. Entonces el Señor le dice: muy bien, vaya por los caminos, por los vallados, por las veredas, por los lugares más lejanos, más recónditos, y busque y fuércelos a entrar. Y esto tiene que ver con la salvación que Dios quiere traer a las naciones, al mundo entero. No podemos quedarnos solo aquí. Pero esta mañana yo quiero decirle una cosa. Usted y yo, muchos de nosotros, somos esos, los que hemos sido obligados, empujados para entrar. Le voy a recordar algo de lo que les he dicho. Cuando a mí me predicaron el evangelio, yo no quería nada. Yo no quería nada de evangelio. Yo amaba a Dios a mi manera. Yo quería mi mundo. Yo estaba en la universidad, yo tenía mi trabajo, yo tenía mi novia, tenía mi familia con quien tenía una relación mala, tenía mis amigos, tenía un buen empleo, tenía lo que muchos quisiéramos tener. Pero ¿sabe qué tenía también? Tenía un corazón tan quebrado, tan dañado, que había pensado en suicidarme. Y cuando vinieron y me hablaron del evangelio, mi mamá me hablaba del Señor, yo no quería. ¿Y sabe por qué no quería? Porque no quería dejar el pecado. Yo no quería dejar mi mundo. Yo no quería dejar mis amigos. Yo no quería dejar de hacer cosas que yo sabía no le agradaban a Dios. Entonces, ¿qué hizo mi madre? Ella empezó a orar y a ayunar por mí. Y ella le dijo a otros hermanos: por favor, ayúdenme a orar por Hugo, porque ella en su corazón decía: yo sé que Dios va a hacer un milagro. Y oró más o menos casi 3 años orando, clamando por mí, y ella me confrontaba con el pecado, y ella me recitaba textos bíblicos, y ella me llamaba al arrepentimiento. Y sabe una cosa, hasta que llegó el día en que en medio de mi desazón, de mi vacío, de mi tristeza, le abrí mi corazón al Señor. Yo empecé a leer la Biblia sin que ellos se dieran cuenta. No quería que me predicaran, no quería que me dijeran nada. Y cuando leía la Biblia muchas veces terminaba llorando, quebrantado por el Espíritu Santo. Yo no entendía lo que estaba pasando conmigo. Ya no me gustaba el licor. Ya no me gustaba bailar, ya no me gustaba el pecado, y yo, ni aquí ni allá, ¿qué voy a hacer? Y estaba en una cosa internamente, en una lucha tan tremenda. Pero ¿sabe una cosa? Mi madre seguía orando, y orando, y orando, y orando por mí, hasta que yo me entregué al Señor. Y le voy a decir, mi madre me obligó a entrar. Ella supo cómo yo podía entrar, y usó lo que Dios le había dado. Dios está diciendo: fuérzalos a entrar. Usted sabe bien lo que ha pasado esta semana aquí. Escuché que ya van 2 muertos en esta celebración. Que ayer hubo un muerto allá en la Corraleja. Y yo le voy a hacer una pregunta. No sé cuántas personas habían allá, si 10,000 o más. Pero ¿usted cree que si le preguntáramos a esas personas si quisieran ir al cielo, qué dirían? Que sí. La mayoría dirían que sí. Pero en este momento ellos quieren ir. ¿Están haciendo algo para ir? No. No quieren. No quieren. Como muchos de nosotros no queríamos. Como yo no quería. Yo no quería eso. ¿Por qué? Porque no quería dejar los deleites del mundo. Porque no quería dejar el pecado. No quería dejar eso. Pero alguien me forzó a entrar. Alguien oró, alguien ayunó, alguien me predicó, alguien me confrontó, alguien me dijo que había una respuesta para mi vida, algo más para mi vida. Y en medio de mi vacío, después de todo lo que me dijeron, leí la palabra de Dios y Dios me convenció, me convenció. Yo soy uno de esos que ha sido forzado a entrar. ¿Y cuántos aquí hemos sido forzados a entrar? Que tuvieron que luchar con nosotros.
Algunos a veces se les predica y reciben el evangelio ahí mismo, pero son pocos. Pero a otros hay que insistirles una, dos, tres y muchas veces. Hermano, el Señor está diciendo, escúcheme, que allí en el reino todavía hay lugar. Y que tenemos que ir por esos que están allá en las veredas, en los barrios, en las ciudades, en las etnias, en los lugares lejanos y forzarlos a entrar. ¿Sabe por qué? Porque ellos no quieren. Porque abiertamente hoy el hombre le ha dicho a Dios, no quiero nada contigo. Pero Dios, el Padre, dice, fuérzalos a entrar. Y como usted sabe que Dios no obliga, porque Dios respeta la voluntad del ser humano, el libre albedrío, el forzar es que usted y yo tenemos que ser estratégicos, tenemos que ser sabios, tenemos que convencerlos, ¿sí? Hablarles, darles argumentos, y el Espíritu Santo les va a convencer para que ellos vengan y entren al reino. Entonces el asunto no es que hay una cantidad de gente hoy que no ama a Dios y no quiere nada con Dios. El asunto es que usted y yo tenemos que forzarlos a entrar. El asunto es que usted y yo tenemos que ir y buscarlos. Es que hay que orar por ellos. Es que hay que hablarles del Señor. Hay que persuadirlos para que ellos vengan y entiendan su necesidad de Dios. Y es lo que Jesús le dijo a este siervo. El texto es enfático. Para que se llene mi casa. Para que se llene mi casa. Porque la fiesta, la boda, la celebración se llevará a cabo, el banquete. Y déjeme decirle, casi todo está listo. Iglesia, usted y yo no podemos ser ajenos de todo lo que está pasando, en especial en Medio Oriente. Todo lo que está pasando con Israel. Nosotros, la iglesia, seremos un reloj para Israel. Cuando la iglesia sea levantada, Israel sabrá que ya la venida de Cristo es pronta. Y vendrá un tiempo de gran tribulación, ¿sí? Pero también vendrá un tiempo donde Israel conocerá al Señor. Pero para nosotros hoy Israel es un reloj profético. ¿En qué medida? En que usted ve cómo los países se están alineando en contra de Israel, ¿sí? Y usted y yo sabemos que este mundo no va a aguantar una guerra más mundial, no la va a resistir. Por la magnitud de las armas que hoy tienen los países. Al nosotros ver ese conflicto que se está armando con Israel, usted y yo tenemos que entender, al menos en nuestra creencia y nuestra postura, que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, que la iglesia va a ser levantada. Y antes que venga esa guerra y que venga todo eso para Israel, nosotros seremos llevados por el Señor. Entonces, ¿qué está diciendo los acontecimientos? Que Cristo está a las puertas. Pero ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia está ¿qué? Entretenida. La iglesia tiene excusas. Muchos hermanos tienen excusas. Muchos hermanos, uno les dice, organice su vida, organice su matrimonio, organice, y hay excusas. Algunos dicen, es que no tengo el dinero, es que no puedo hacer una reunión como yo quiero. No, es que no te quieres arrepentir. No tomas decisiones. Y sacamos excusas. Mire, si hay un tiempo especial para la iglesia, que la iglesia ha vivido, es hoy. ¿Sabe por qué? Si Pablo esperó la venida de Jesús, el arrebatamiento, ¿cuánto más nosotros? Cuando hay una cantidad de señales. Y debemos estar preparados. Pero a veces la iglesia
está entretenida, está distraída en las cosas que el mundo está distraído. A veces la iglesia dice: no tengo el tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo de ir a un grupo de célula, no tengo tiempo de ir a un ayuno, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Déjeme decirle, tienes tiempo. Lo que pasa es que tu prioridad está trocada. Y sacamos excusas como lo hicieron los judíos. ¿Sabe qué es lo peor? Que nos creemos nosotros mismos las mentiras, las excusas. No puedo, no hay tiempo. Hermanos, no es un tema solo de Israel. Usted y yo hoy estamos en primera fila. Usted y yo ya estamos convidados. Ya nos buscaron, ya nos forzaron a entrar, ya nos dijeron, ya tenemos todo el conocimiento escatológico. Ya, ¿qué más estamos esperando nosotros? Solo que suceda lo que la Biblia dice. Yo estoy esperando la venida de Cristo ya, todos los días. Entonces, si lo estoy esperando, yo estoy preparado. ¿Sabe qué pasó con estas personas? Cuando se les envió la invitación la segunda vez, no estaban listos, no estaban preparados, tenían otras prioridades, no estaban enfocados, no le dieron la importancia a que era el Señor quien los estaba invitando a su reino, a su casa. Hermano, ¿sabe qué le dicen muchos seres humanos a Dios? No tengo tiempo para ir al cielo. Yo tengo tiempo para trabajar, para dormir, para comer, para estudiar, para recrearme con mi familia, para pasear con él, pero no tengo tiempo para eso. Hermanos, pensemos por un momento y pensemos lo que el Señor nos está poniendo a nosotros en esta mañana. Cuando el Señor dice: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Yo le digo, ¿usted quiere comer pan usted solo en el reino? Por eso tenemos un trabajo que hemos venido desarrollando. El día domingo, mi hermano querido, si usted no ha orado por alguien, no ha invitado a nadie, hágalo esta semana. Hay tiempo, hay tiempo. Y si alguien le rechazó y le dijo no, vuelva. Porque hay que forzarle a entrar. O sea, el asunto es tan importante para Dios que si aún en ese trabajo usted y yo perdemos la vida, no importa, porque la ganaremos. Dios nos está diciendo: vaya a los musulmanes. Los musulmanes no nos quieren ver. Vaya al budista. Vaya al católico, vaya al ateo. Él no está colocando restricciones. Y vamos a encontrar rechazo, vamos a encontrar confrontación. Pero así como a usted y a mí, a muchos de nosotros nos predicaron una vez, dos veces y muchas veces, así nos toca hacer con otros. Ir 1, 2, 3, 4, hasta que entren, mi hermano querido. Hasta que usted y yo digamos: los forcé a entrar. ¿Cómo? Con argumentos, con oración, con ayuno, con ejemplo. Así lo forcé a entrar. Por eso, mi hermano, Dios quiere la casa llena. Usted y yo tenemos la oportunidad en esta semana de hacer algo por personas. Esos que yo le mencioné ahora, esos que estaban en las corralejas, que están borrachos, que están perdidos, porque están perdidos, no saben a dónde van. Hay que forzarlos a entrar. Hay que avanzar en el proceso que Dios tiene. Dice en el verso 24: porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ya Jesús no dijo gustará la cena, dijo gustará mi cena. Porque está hablando de una cena en el reino de los cielos. ¿Cuántos aquí hoy estamos convidados a esta gran cena?
¿Usted está listo para eso? ¿Usted y yo estamos listos realmente para irnos con el Señor? ¿Estamos realmente preparados? Si el Señor viene esta noche y esta noche suena la trompeta, ¿estamos listos? Hermano, porque el que se quede le tocará vivir un tiempo muy duro. Y si ahora que es más fácil ser cristiano y ser fiel a Dios, no lo hacemos, cuando se desate la persecución contra todo lo que sea Dios, ¿cómo será de terrible esto? Ahora, yo no quiero dejar el texto allí porque Lucas nos da algo más. Recuerde que muchos fueron convidados. Y en el versículo 25, ahí mismo, se nos habla de un costo. Porque hay gente que, como los fariseos, ellos pensaban que ellos tenían acceso al reino porque eran descendientes de Abraham, porque tenían una religión, porque tenían un ritual. Ellos pensaban que como ellos tenían la ley y eran el pueblo del pacto escogido de Dios, no, el reino es de nosotros. Pero Jesús les deja claro algo más aquí, versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí conmigo en esta mañana? A ver, levante la mano los discípulos de Cristo. Muy bien. Mire lo que el Señor está diciendo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y algunos dicen, bueno, ¿y entonces cómo es esto? Y aquí encontramos que Jesús está hablando de un absoluto y de unas cosas relativas. El absoluto es venir a Él, seguirlo a Él, ¿sí? El absoluto es que yo no puedo ser su discípulo si yo no cumplo determinadas cosas. ¿Qué es lo relativo? Lo relativo y lo temporal aquí es la familia, porque tocó el tema de la familia y mi propia vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos aquí amamos al Señor? Nuestro amor al Señor en comparación con lo que yo amo a mi familia debería parecer aborrecimiento. Mi amor a Dios es tan alto y tan grande que cuando yo miro y valoro el amor que le siento a mi familia, yo tengo que decir, es inalcanzable para ellos lo que yo siento por Cristo. Y el asunto es no tener, porque si yo tengo a Dios y el amor a mi familia muy cerca, en algún momento yo puedo hacer esto y poner a mi familia por encima y a Cristo por debajo, pero yo sigo diciendo, Cristo es lo más importante para mí. ¿Y cómo me doy cuenta yo de eso? En mi obediencia a Dios. Si yo amo a Dios, obedezco su palabra. En mi sometimiento a Él. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, si queremos ser discípulos de Cristo, si en verdad nosotros queremos acceder al reino, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que seguir a Cristo, porque Cristo es el camino al Padre. No hay otro camino. Pero Cristo dice, ¿tú me quieres seguir a mí? Muy bien. Dice que tienes que estar dispuesto a aborrecer tu propia vida. ¿Qué quiere decir?
a valorarme más a mí que a tu propia vida, a valorarme más a mí que a tu trabajo, que a tu familia, que a cualquier cosa de este mundo. Y luego Jesús añade algo más en el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No se puede seguir a Cristo sin cruz. ¿Qué es la cruz acá? Representa dos cosas. Representa sacrificio y representa muerte. Para seguir a Cristo se requiere sacrificio. Hay que sacrificar las cosas banales y temporales de esta vida. Hay que morir al pecado. Hay que morir a nuestros deseos egoístas. Hay que morir aún a nuestros sueños personales para cumplir el propósito de Dios. Y aquí ya el tema no se pone tan romántico. ¿Por qué? Porque nosotros queremos la invitación y listo, Señor, avíseme siquiera 2 o 3 días más y yo me organizo. ¿Se imagina que nosotros supiéramos el día que Cristo va a venir? Estaríamos muchos pecando, haciendo de lo que deshonra a Dios. Pero como yo sé que Él viene mañana, esta noche me santifico. Como yo sé que Él viene el domingo, entonces el viernes me voy para las Corralejas, ¿cierto? Ay. Por eso es un tema de todos los días. Hermano querido, este es el Evangelio. A muchos de nosotros y el Evangelio moderno hoy no predica un Evangelio con sacrificio. No se le demanda a la gente en muchos contextos ni arrepentimiento. Venga, reciba al Señor. Venga, haga esta oración. Venga esto y con eso es suficiente. No, Señor. Jesús lo dejó claro. Jesús dijo claramente: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Puede decir que es su discípulo, pero no puede ser su discípulo. Y luego Jesús nos dice: consideren el costo, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Y sabe qué renuncia? Es que usted y yo tenemos que menguar en cosas para poner a Cristo en lo más alto. Es que Cristo es más valioso que mi dinero, es más valioso que mi trabajo, es más valioso que mi posición social, es más valioso que mi propia vida. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces nosotros tenemos que considerar, así como un constructor considera cuando va a hacer un edificio y planea todo bien y sabe cuánto le va a costar eso, usted y yo tenemos que saber qué nos va a costar seguir a Cristo. ¿Cuántos quieren comer en el reino de los cielos? ¿Ya sabe cuál es el costo? Hay que renunciar a cosas. La invitación está, Dios ya lo hizo todo por gracia, Dios nos ama, Dios entregó a su Hijo, su Espíritu nos convenció de pecado, vamos en el proceso, sí, pero hay cosas que usted y yo tenemos que dejar que no agradan a Dios.
Y tenemos que evaluar qué es lo más importante en nuestra vida. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, en esta mañana, usted y yo tenemos que evaluar si estamos dispuestos a todo. ¿Cuántos han recibido la invitación para comer en el reino de los cielos? ¿Está listo para comer allá? Colóquese de pie. Hermano, recuerde que hay una tarea. Hay lugar en la casa, hay lugar en la mesa. Hay que ir a traer a algunos y forzarlos a entrar. Próximo domingo a las 6 de la tarde, aquí tendremos algunos que serán forzados a entrar. Y padres, si sus hijos no quieren con el Señor, le tengo noticias. Dios sí quiere con sus hijos. Hay que forzarlos a entrar. Hay que predicarles. Hay que darles ejemplo. Hay que orar por ellos. Hay que buscar a Dios. Hay que clamar al Señor. Hay que instruirlos. Usted no los va a convertir. Quien los convierte es el Espíritu Santo. ¿Oyó? Usted y yo hacemos la tarea. Cierre sus ojos por un instante. Piense en esa gran invitación. Bienaventurado el que come pan en el reino de los cielos. Y saber que